¡No hay problema! Rico son ska. Bueno, y estamos acá, como les habíamos avisado, por empezar el bloque con nuestro invitado especial de hoy, Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Bien, la verdad que no sé, en realidad, bien es una respuesta genérica, ¿no? Es una respuesta genérica. Sí, mira. Bueno, pero está bien, Como para romper el hielo, para empezar a hablar. Sí. Bueno, a ver, a la hora de hablar de Chile, a veces hay algunos detalles que se nos escapan. Está bueno siempre tener a alguien que que viene de allá, que entiende la sociedad chilena, que entiende... Algo que me llamó mucho la atención en las protestas que hubo, bueno, no es que me llamó tanto la atención a mí particularmente porque algo conozco de Chile, pero que creo que es muy interesante de ver en las protestas es la cantidad de gente tan joven en las protestas que podemos ver, que digamos, se ve en general, pero yo lo comparaba por ahí con Ecuador y veía que había gente más grande, había otro tipo de organización. Contanos un poco vos cómo lo ves eso y Bien. qué explicación le encontrarías, digamos, a esto, porque también se recalcó mucho en las redes sociales esto de Sí. que justamente los jóvenes pierden el miedo. Y bueno, contanos un poco también de cómo es Dale. el movimiento estudiantil allá, o sea, qué es lo que está de fondo de Sí. este contexto de movilización de gente tan joven. Mira, yo creo que tiene que ver con una configuración propia que se fue formando en Chile. El movimiento estudiantil secundario desde el año, no vamos a ir tan atrás en la historia, pero el 2001 hay una movilización muy fuerte de colegios de la periferia de Santiago que es el mochilazo y constituye uno de los hitos del movimiento estudiantil secundario en salida a la calle, y sobre todo se caracterizó mucho por la no negociación de las reivindicaciones y la confrontación callejera, ¿no? Después eso, el 2005 se empieza a gestar de vuelta con una serie de tomas de colegios centrales, sobre todo, y de mucha presencia mediática, y el 2006 termina explotando. Ese proceso se va acumulando hasta el 2010, que se da un pico de conflicto y un momento de maduración del movimiento estudiantil, ya con las generaciones que habían estado combatiendo los años anteriores, insertos en otras instituciones universitarias, terciarias, y eso va constituyendo a lo largo de los años una tradición, se podría decir, de colegios secundarios donde hay ciertos métodos de lucha que están muy legitimados y que tienden a ser mucho más conflictivos y confrontativos que el resto de los sectores de la sociedad. Bien, recordemos igual, hay un pequeño detalle en lo que es Chile. Bueno, nosotros tuvimos una dictadura, también Chile la tuvo, pero tengo entendido allá los militares no tuvieron el mismo final que acá, digo, mal que mal, como Sí. que se resuelve de otra forma la última dictadura militar en Chile, ¿no? Eso también está presente en la forma de represión que tiene el Estado chileno. Nosotros vemos, hay una fuerza militarizada, hay otro Completamente. discurso, digamos, ¿no? Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados acá. Pero contanos, las reivindicaciones estudiantiles en torno a las que se va gestando toda esta experiencia que vos contás, ¿con qué tiene que ver, digamos? ¿Con lo que tiene que ver con el arancelamiento de la educación? Creo que inventé una palabra igual, pero... No, está bien. ¿Está bien? Se da un proceso de arancelamiento. Mira, yo creo que tiene que ver con un rechazo general a lo que a la herencia de la dictadura, que acá la dictadura tiene otro desenlace, Sí. digamos, no logra consolidar un proyecto de características tan neoliberales como sí se consolida en Chile, y eso genera una serie de procesos de precarización cada vez más profunda de un montón de áreas fundamentales para la vida, como salud, educación, transporte, jubilaciones. Claro, hay un contexto donde hay una acumulación de, digamos, lo que vos decís es en la sociedad chilena, el avance neoliberal tiene una profundidad más grande, digamos, hay Se consolidó en los últimos años, digamos, lo que acá todavía tiene cierta resistencia a consolidarse, aunque lo están logrando, allá ya existe. Acá lo logran en base a negociaciones permanentes. Allá la dictadura lo que logró fue consolidar un modelo económico en base a la deuda y al crédito. Y hoy en día Chile tiene un sistema de vida cotidiana, digamos, basado en la deuda y en los préstamos permanentes. O sea, la tarjeta de crédito es algo a lo cual uno puede acceder apenas sale del colegio. Entonces, Claro. eso da una situación en la cual
se genera yo te diría un nuevo régimen de dominación en el cual, no sé si así a grandes rasgos, ¿no?, de dominación, pero sí se da una configuración distinta en la cual las personas que tienen más de 18 años ya suelen estar integrados a un sistema de deuda y empiezan a tener mucho más que perder que la juventud que todavía no logra, todavía no está inserta en el mercado laboral de esas maneras y no tiene esos amarres y esos miedos. Entonces lo que genera es claramente una pacificación de la población que ya está inserta en el mercado laboral, porque todo lo que son derechos laborales es absolutamente precario, y una juventud que ve ese tipo de vida en sus viejos y en sus familias, y descree constantemente de lo que te plantea la prensa como modo de vida. Entonces esa configuración termina generando que haya una juventud que termina tomando iniciativas para valorizar su propia vida en el aquí y ahora, o sea, en los colegios, en las tomas, en distintas situaciones. Bien, está bueno esto que decís de las tarjetas porque, bueno, en los últimos años con todo, o sea, realmente hubo un avance muy grande de lo que es el crédito, o sea, las tarjetas de crédito. Hace unos años para darte una tarjeta de crédito tenías que mostrar tipo hasta análisis de sangre, y ahora te las tiran por la cabeza. Exacto. Te llaman para ofrecerte tarjetas de crédito, no sé, a mí, por ejemplo, que tengo solo la mitad de mi sueldo en blanco, pero tengo ofertas todo el tiempo de tarjetas de crédito. Ahí es donde se instala esa lógica de a los bancos les importa más que vos les debas a que le pagues, claro, ¿no? Porque antes, por supuesto, le daban la tarjeta solo a quienes tenían la seguridad de que les iban a devolver la plata. Ahora los tipos se dieron cuenta que te enganchan por ese lado. Que la onda es que no puedas pagar en realidad, o que lo puedas, o que lo tengas que estar permanentemente refinanciando y que ellos tengan que todo el tiempo estar cobrando intereses. Exactamente. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Yo creo que un poco Chile siempre es a donde va, digamos, la derecha argentina, o sea, donde siempre quieren apuntar. Sí, es como una derecha muy aspiracional, ¿no? Sí, es como que... Son emprendedores, políticos. Como que están siempre yendo para ese lado. O sea, uno mira a Chile y dice, bueno, eso es lo que ellos quieren acá. Y es que yo creo que... Y lo dicen también, incluso, lo dicen. Sí, yo creo que es una especie de paraíso, digamos, liberal, de la ideología liberal, porque claro, cumple con muchos requisitos que ellos tienen. O sea, el Estado presente es el Estado represivo, el Estado de vigilancia, el resto del Estado social, digamos, está mucho más ausente, las instituciones privadas son las que dominan la economía, y lo que lograron hacer, que es algo que acá no se ve tanto, es que ellos lograron generar una situación en base al crédito, y al ser un país donde se experimenta el neoliberalismo a nivel internacional, generan muchos artilugios para ocultar la pobreza y ocultar la precarización. Sí. Entonces, todo el mundo tiene acceso a algún celular, sea mejor o peor, hay zapatillas de importación baratas, hay un montón de ropa. Está asegurado cierto consumo, digamos, hay, ¿no? El acceso al consumo. Exacto, al consumo que se ve. Entonces uno va a la calle y la pobreza... no toma los mismos rasgos que tiene acá. Entonces ves gente que tiene, no sé, zapatillas nuevas, celulares, y parece que con todo eso todos somos de clase media, cuando en realidad el nivel de deuda tiene que estar constantemente, una persona particular tiene que estar constantemente reperfilando sus deudas personales y nunca logra salir del endeudamiento. Eso se aplica a casa, se aplica a la universidad, se aplica a salud, se aplica a todos los servicios. Bueno, hablas de la presencia del Estado, y una de las cosas también que yo me preguntaba mientras decías esto es: esta ausencia del Estado de alguna forma es suplantada por organizaciones sociales. ¿Existe una organización que viene a ocupar ese lugar? ¿O vos crees que eso o que la organización viene más por un costado de rabia, más espontánea? Me pregunto porque digo, muchas veces la presencia del Estado obtura justamente la posibilidad de organizar o coopta organizaciones. Muchas veces estoy pensando en el movimiento piquetero, en el 2001 acá. Me pregunto si esa retirada del Estado tiene una contrapartida en lo que son los movimientos de izquierda. Sí, mira, yo creo que, a ver, lo que ocurre en este vacío estatal es que el Estado no distribuye recursos para organizaciones y posiciones políticas, digamos, que puedan fortalecer más lo que es la representación, la intermediación
entre espacios de conflicto social y el Estado. Entonces el Estado tiene como una estructuración muy prusiana, el Estado chileno. Claro. Tiene una fuerza represiva muy disciplinada, muy centralizada, pero del otro lado no te ofrece opciones políticas para ir descomprimiendo el conflicto social. Entonces, claro, la única respuesta que ellos ven, en general, históricamente, sobre todo la derecha, la concertación es un poco más sofisticada, es el canal represivo. Entonces, lo que suele ocurrir, y creo que esto tiene que ver con lo que ocurre ahora, es que fueron cosechando muchas generaciones que se fueron curtiendo en una relación directa con la represión y en la no negociación. No porque las personas no quieran negociar, sino que directamente el Estado cierra esas vías, no abre canales de diálogo y procede con la escalada social represiva. Bien. Exacto. Vos decías esto de dentro de este contexto general, el conflicto estalla por el aumento del subte, particularmente. Sí. O sea, hay ahí, como para poder hacer como una breve historia, ¿no? Sí. El conflicto arranca con las medidas en contra del aumento del subte. Sí. ¿O sí. no? Mira, Es la pregunta. Yo iría un poquito más atrás, que es que hace poco más de un mes, carabineros, los pacos, como se dice allá, empezaron a tomar una nueva medida represiva que fue ocupar preventivamente los liceos secundarios para evitar que los estudiantes los tomen. Bien. Entonces, lo que empieza a ocurrir desde un poco más de un mes hasta ahora es que los canales de conflicto o las vías, las opciones de lucha quedan bastante obturadas y esa presión, esta es una interpretación mía, al obturar los distintos métodos de lucha que tenían los secundarios, los obliga a trasladar el territorio de lucha a nuevos territorios y que lo que ellos adoptan es una campaña de evasión masiva contra el aumento de la tarifa, que en realidad, si uno lo piensa en términos numéricos, es ínfimo, son 2 pesos, tomando en cuenta que el peso argentino está totalmente desvalorizado, y al entrar en esa reivindicación que afecta a un conjunto de la población increíblemente amplio, empiezan a tener una recepción positiva por parte del resto de la sociedad. O sea, es un conflicto que de alguna manera lo inicia lo que vos decías, el sector estudiantil, pero que tiene la virtud de ser un conflicto que afecta a la... que interpela a amplios sectores de la sociedad y sobre todo de la clase trabajadora. Bien. Sí. Al ocurrir eso, al sacarle a los pibes su terreno y llevarlos a un nuevo territorio, se empiezan a replicar un poco las lógicas de las tomas de los liceos, lo que sea apropiación concreta del lugar, también eliminación de destrucción de ciertos elementos, ¿no? Como eso termina el jueves y el viernes de la semana pasada como materializándose en lo que es la ruptura de los lectores de las tarjetas de los molinetes. Y frente a esa situación, que va acompañada de una suma del resto del sector civil, entre comillas, como se le dice en Chile, que es una palabra que para mí no aplica mucho, pero bueno, entendámoslo, genera, el jueves un apoyo masivo y el viernes empieza a radicalizarse todo más porque fuerzas especiales, o sea, lo que es la fuerza más, los cabeza tortuga, ¿no?, de los carabineros, el viernes, para evitar la toma de las estaciones de metro, que es lo que se había empezado a perfilar en ese momento, salen a reprimir directamente con balas al cuerpo, ¿no? Eso acá en Argentina es una práctica común de la Policía Federal, sobre todo lo que es Buenos Aires y conurbano, pero lo que es Santiago, en el sur de Chile, siempre se dispararon balas y balas de plomo en el conflicto del Gualmapu al pueblo mapuche, pero en lo que es Santiago, la represión suele tener características más disuasivas de cuerpo a cuerpo, o sea, es violencia, tortura, detenciones, gaseamiento, pero lo que es disparos a cuerpo no suele ser la práctica más común. De hecho, hace algunos años incorporaron rifles de pintura y los tuvieron que dar de bajo por violaciones a los derechos humanos, porque dejaron ciegas a un par de personas y se logró inhabilitar esa herramienta en la policía. Bueno, este viernes lo que ocurre es que salen a disparar directamente al cuerpo. Y se da también la situación de que le disparan en la pierna a una piba que estaba combatiendo ahí y se viraliza un video en el cual realmente es muy ambiguo saber si es que ella estaba viva o muerta y empieza a generar una reacción en los barrios de las poblaciones periféricas de Santiago con caceroleo.
los cacerolazos, eso es otra cosa que da para otro programa, ¿no? Cómo se exportan e importan los métodos de lucha, porque el cacerolazo no es un método que, no sé, yo el 2006 al 2009, 2008, no lo viví, el cacerolazo, eso es algo que se importa de los conflictos de Argentina, claro. De la misma manera que las medidas contra el boleto y la evasión masiva están muy vinculadas a Pase Libre de Brasil. Entonces ahí hay algo para entender después. Se copian cosas. Cómo se van importando estrategias de combate y de lucha, ¿no? Al ocurrir este cacerolazo en los barrios, lo que hace el Estado, estamos hablando del gobierno de Piñera, ¿no? Que va directamente, la derecha en Chile y el sector de derecha tienen una unión que podríamos decir un poco orgánica. No se entiende hasta qué punto la familia militar y los sectores de derecha pinochetista están escindidos. Entonces, bueno, este sector, que es un poder de facto en Chile, que influencia mucho, hace muchos años, desde la dictadura básicamente, lo que hace al expandirse el conflicto a la periferia de Santiago es empezar a llevar la represión a las poblaciones. Lo que genera ahí es que básicamente las medidas represivas que tienen es meterle más nafta al fuego, ¿no? Porque terminan arrastrando al combate a un montón de sectores de la población que estaban por fuera del foco de conflicto, claro. Y empiezan a violentar directamente al cuerpo a sectores que antes se habían mantenido al margen. Sí, algo como cuando hacen, digamos, el toque de queda, el estado de sitio, termina siendo algo que impulsa a la gente a salir a la calle porque justamente se cae un poco la fachada esta democrática. Si bien esas son medidas que están dentro de las posibilidades de la democracia, nunca lo tenemos que olvidar. Recordemos la ley antiterrorista, aprobada por el gobierno anterior, que existe también en Chile. Yo pensaba que había o sea, Piñera salió a decir que se estaban enfrentando a terroristas, que es en el audio que nos contaba Cecilia. Hay 3 líderes indígenas que también están acusados por terrorismo. Por terrorismo, ¿no? Porque son justamente estas leyes que en los últimos años fueron saliendo en la región, así como muy tranqui, impuestas por Estados Unidos, que bueno, sirven en estos momentos justamente. Por supuesto, que tienen múltiples interpretaciones, ¿no? Para cualquier caso que llegue a implicar lo que implica son muy vagas. El orden público, sí. Puede ser aplicado para absolutamente cualquier acción. Claro. Sí, básicamente podés terminar preso por terrorismo o por participar de una protesta. Todo depende de la interpretación que haga el poder de lo que vos estuviste haciendo. Exacto. Ahí, digamos, en Ecuador era agitación, cortar la circulación, digamos, hay una serie de eufemismos que te pueden terminar. Bueno, en el caso que no lo llegué a contar, pero en el caso de Cataluña, los dirigentes independistas que están presos están acusados de sedición. Claro. ¿No? Digo, sí. También el Estado te dice, no, vos estás queriendo paralelizar, creo estás queriendo creo enfrentar. Que finalmente terminaron por otra figura, no era la de sedición que algunos, o sea, de todos los que están de todos los que están presos, en realidad de todos los que están condenados, los que están presos son porque tienen el cargo de sedición. Bien. Otros los condenados son por menos. Por menos, entonces esos no terminaron presos. Igual 13 años tienen. Eso es lo que hace que la gente salga a la calle. Bueno, en definitiva, muchas veces lo que termina haciendo esto, que la gente salga a la calle, es justamente esta caída de la careta que hace más difícil como la defensa, incluso cuando tenés todos los medios a favor de lo que es el régimen democrático militar, digamos. Exacto, sí, la famosa democracia policial. Sí. Me encanta que ustedes se saltaron un par de ¿cómo sería? De casilleros y directamente vamos a los bifes. Vamos a lo que nos importa. Listo, sí, vamos a los bifes porque la verdad que yo creo que lo que está pasando es muy hardcore. Y creo que hay cosas que hay que puntualizar de este nuevo proceso. Bueno, llegamos a la parte de que se extiende el conflicto por Santiago. Vos decís que ahora se utilizan métodos que antes sí ocurrían en la periferia. Bueno, esto no es novedoso, que en Santiago no se apliquen métodos que sí se aplican contra los mapuches o poblaciones un poco más alejadas, eso en todas partes. Bien, pero otras características que estamos viendo en este conflicto en particular. Sí, yo creo, mira, lo que quería puntualizar es que una vez que se extiende el proceso de conflicto por Santiago y que declaran la ley de emergencia para invocar a los militares, la incorporación de la figura de los militares en el aparato represivo callejero, digamos, masivo,
sí está trayendo técnicas más sofisticadas de represión, y me parece que sobre eso es donde hay que hacer foco en este momento, intentar puntualizar e intentar dilucidar cuáles son los métodos de guerra psicológica que se están implicando y que tienen que ver con una apuesta de todo o nada de un régimen represivo, porque si no, siento que el Estado, o sea, creo que el Estado en este momento está jugando con muchas imágenes que por Tienen ahí... un plus, decís vos. Ellos tienen un plus, están estableciendo estrategias muy inteligentes, están haciendo un montón de operaciones de inteligencia en el conflicto, y son estrategias que no son las que aplicaban fuerzas especiales de carabineros. O sea, se están aplicando métodos de guerra psicológica poblacional, de directamente prácticas de ocupación militar en todas las regiones de Chile. Hay que destacar que cuando se empezó a militarizar Santiago, eso hizo que explotaran las regiones. Entonces se da una situación también que, pese a la precarización y a la desarticulación de la clase obrera, por así decirlo, proletariado, no sé qué palabra le podemos dar, pese a la desarticulación que viene estableciendo el régimen neoliberal, aún así se establecieron mecanismos de solidaridad mutua cuando se empezó a militarizar Santiago. De hecho, hoy día tenemos una huelga general minera, que es uno de los mayores ingresos que tiene el país, o sea, es un daño increíble a la economía lo que se está dando, y todos los puertos también están paralizados. O sea, se está dando una situación muy excepcional, se está dando una escalada del conflicto, es un momento crucial en el cual se puede... Es un poco un todo o nada. Ahora, respecto al tema de los militares, porque si no siento que uno se queda en la parte más espectacular y que obviamente a todos nos gusta, ¿no? O sea, la ciudad de Santiago prendida a fuego, ¿no? Como toda la gente saliendo a la calle, mucha efervescencia popular, pero lo que están haciendo son estrategias una estrategia combinada a nivel medios, a nivel represión, a nivel terrorismo típico en la noche, y se están aplicando métodos, yo no sé cómo estamos con el tiempo, perdón. Bien, perfecto, 3 minutos, liquidemos todo. Se están estableciendo métodos de guerra psicológica con el fin de desfragmentar y de generar una situación de conflicto interno de pueblo contra pueblo. Se están desabasteciendo. El tema de los saqueos, ¿no? Que estaban... Se está cortando el agua en los barrios más conflictivos, se está cortando la luz, se está gaseando hospitales, edificios residenciales, se está incitando a saqueos. Aquí es la parte donde uno entra en crisis, porque uno dice, bueno, ok, hay que ir a avanzar sobre el capital, pero te das cuenta que el Estado, siendo más inteligente y adelantándose un par de casilleros, están justamente jugando a sacrificar capital para generar una situación que justifique una represión posterior. Claro, tener la imagen para el noticiero, digamos. Exacto, entonces... hasta hacerte pisar el palito. De hecho, hubo un montón de imágenes de los propios carabineros, los propios militares saqueando, llevándose cosas... o sea, así, a plena luz del día, en televisores, regiones, claro. Las propias camionetas de la policía. Regiones, disculpa, ¿qué sería? Como provincias. El resto del país, que no es la región metropolitana, que es la región de Santiago. Bien. En regiones que tal vez el conflicto callejero no tiene las mismas características en Santiago, Valparaíso o otros centros urbanos, directamente lo que está haciendo la policía es dejar farmacias, locales, multitiendas a descubierto, sin llave, con las puertas abiertas, para que la gente entre y los incendie. Entonces están jugando en un juego muy gris, en el cual hay que saber posicionarse muy bien de qué es lo que está favoreciendo a la represión posterior. Están desabasteciendo lugares, están generando se está planteando que se viene un paro de camioneros, que se está generando una situación de lockout patronal similar al de pre-golpe de Estado, exactamente, y que esta es una estrategia que la dictadura además ya ensayó. O sea, el ejército de Chile es un ejército que tiene más de 20 masacres contra el pueblo chileno en su propia historia, es un ejército que tiene una cadena de mando centralizada que funciona, que son capaces de establecer medidas de inteligencia sofisticadas y bien pensadas. De hecho, uno de los primeros días de conflicto se quemó sospechosamente el edificio de la empresa de electricidad de Santiago, cuando el fuego que se vio fue en una escalera que tiene pintura ignífuga, y hubo un fuego que se inició como en el 12º, 15º piso. Entonces se está preparando la cancha para generar una situación de desesperación masiva, de conflicto interno, de desfragmentación de las solidaridades que se están dando. En este momento hay mucha homogeneidad en el conflicto, todo el mundo está saliendo directamente con una reivindicación que es antirrégimen y antirrepresiva, o sea, es ganarle a los milicos en la calle, pero ellos están haciendo una preparación. Mientras la socialdemocracia y la concertación están intentando generar un pacto social, un plan B, el ejército, que es el que tiene el poder en este momento y que está digitando todo esto, está preparando una campaña de terror psicológico
para después poder seguir avanzando sin ningún problema. Ya hay más de 16 muertos confirmados por los medios populares. Y violaciones, desapariciones. Hay materiales de cuerpos, hay videos de materiales abandonados en la calle, de cuerpos abandonados en la calle, de implantación de cadáveres en incendios preparados por la misma policía, de secuestro directo. La verdad que se está viviendo una situación de bloqueo mediático muy fuerte, así que bueno, una de las principales cosas es agarrar el material que está circulando, descargarlo, hacer un backup, porque en el momento en el que esto se pacifique un poco más y inteligencia pueda tomar otro tipo de tareas que lo que está haciendo ahora, que está directamente ahí armando montajes, van a empezar a dar de baja todo el material que puede implicar a los milicos y a los pacos. Están dando de bajo cuentas, inclusive, les bajan las cuentas a los que difunden. Bien. Bueno, básicamente igual creo que estuvo pasando mucho eso, de que se estuvo difundiendo. A mí me llegó de toda la gente que conozco que tiene contactos chilenos, videos de acá y allá. Creo que eso, estamos en otro momento, entonces también existe esa posibilidad, digamos. Así que, bueno, algo más que queramos agregar, Feri, me parece bastante claro. No sé si quieres decir algo más. Sí, algo para cerrar. Mira, yo la verdad que un poco choqueado viendo los videos de las cosas que están ocurriendo, sobre todo siendo calles en las que uno transitó en algún momento y que hoy en día hay furgones de militares y un montón de medidas de amedrentamiento. Lo que yo veo es que frente a toda esta represión atroz y todo este juego siniestro de terror psicológico durante el toque de queda, sí hay aprendizajes que sacar de... Uno a veces se queda un poco enclaustrado, ¿no?, en la cuestión de la confrontación con la policía y de la potencia de fuego, ¿no?, que ellos tienen y que tienen los manifestantes. Lo que yo veo es que, y me pareció increíble, muchos grupos de personas organizadas en primeros auxilios y organizadas asistiendo a los heridos, y eso me parece que es algo súper clave en un momento en el que la represión está intentando deprimir y generar una marca de dolor profundo en los cuerpos de las personas, ya sea a través de hematomas, de violencias, de vejaciones, de humillaciones directas. Los momentos de ayuda y de rescate también de las personas que se encuentran heridas o asfixiándose en medio de la represión genera momentos hermosos, recuerdos muy fuertes y recuerdos que la verdad que son muy empoderantes en un momento de quiebre psicológico de parte del ejército hacia las personas que están en conflicto, y me parece la verdad muy rescatable y me hace ver un poco de que hay que empezar a aprender primero auxilio y hay que empezar a aprender a asistir para cuando este tipo de situaciones ocurran en estos territorios. Vos lo dijiste, o sea, se prepara en la experiencia. Muchas gracias, Félix, se nos termina el tiempo. Perfecto. La tierra empieza a ser redonda. Total. Gracias, seguimos en un rato.